Hola, en esta nueva cápsula de Excel para VETs veremos aspectos más avanzados de lo que son las tablas dinámicas. En la cápsula anterior vimos cómo podíamos, utilizando la herramienta de tablas dinámicas, resumir conjuntos más o menos grandes de información en lo que se conocen como tablas de doble entrada. Para ello, definíamos la información que queríamos analizar, insertábamos una tabla dinámica y se creaba una nueva hoja que tenía un espacio para la tabla y lista de campos. De estas seleccionábamos las variables que queríamos trabajar y generábamos en el espacio para la tabla una tabla resumen con datos que iban agrupados por filas y resúmenes por columnas, que en este caso son distintas variables, ya sean en términos de sumas, promedios o cuentas. Lo que veremos ahora es cómo podemos mejorar esta tabla incorporando nuevos elementos o modificando algunos. Por ejemplo, los filtros, ordenar o agrupar los datos que están ubicados en las filas, también se puede hacer con las columnas, cómo podemos configurar los valores que se presentan, cómo podemos recuperar información desde una tabla dinámica, cómo podemos definir algunas opciones de la tabla, cómo o para qué sirven los botones que están en el menú de tabla dinámica, y esto lo veremos en nuestro archivo de Excel. Esto es una versión un poco modificada y reducida de los que vimos en la cápsula número 4. Lo primero que haremos será crear una tabla dinámica. Lo primero que haremos será insertar una tabla dinámica. Me está sugiriendo usar las columnas A hasta la G y colocar estos datos en una nueva hoja de cálculo. Aceptamos y aparece la hoja 2 con el espacio para la tabla dinámica y los campos de la tabla dinámica. La vamos a construir. Voy a hacerla muy simple. Vamos a tomar la variable destino en las filas y voy a usar la variable peso neto, la suma de los pesos netos en la columna. ¿Sí? Como siempre, voy a primero cambiar los formatos, inicio, y voy a formato de número, voy a usar los separadores de miles y sin decimales. Veremos primero los filtros. Los filtros, como el nombre lo dice, me permite seleccionar y mostrar solamente algunos de los datos, no todos. Los filtros están en esta parte de los campos de la tabla y simplemente se arrastran, por ejemplo, desde acá y los ponemos. Tengo ahora un filtro para años que se dispone o que se visualiza en la primera fila de la hoja y está año todas. Yo puedo aquí expandir y seleccionar cuál es el año que quiero ver. Por ejemplo, solo el año 2017. Ahora, me muestran los datos, pero solamente para el año 2017. Todos los demás datos están ocultos, no se visualizan. ¿Sí? Voy a sacar el filtro, lo saco, para tener toda la información. Okay. Esta información también la podemos ir ordenando, por ejemplo, desde atrás hacia adelante. Podemos también seleccionar estas cifras, inicio, ordenar y poner de mayor a menor. ¿Sí? Puedo también tomar un año y colocarlo donde yo desee. ¿Sí? Puedo juntar algunos, por ejemplo, voy a poner todos los países europeos al inicio. Los puedo ir ordenando de acuerdo a lo que a mí me guste o convenga o necesite. Entonces tengo acá, ¿quién me falta? Tengo los países de Europa, tengo los países de América del Norte, tengo países asiáticos, los vamos a ir juntando. ¿Sí? Y me queda este que lo puedo desplazar,
simplemente al final. Lo que también puedo hacer es agrupar los países, por ejemplo, estos que están acá, como un solo bloque, de tal manera que se sumen. Eso lo hacemos con analizar y agrupamos. Crear un grupo y a este grupo apareció una nueva variable. Le voy a poner aquí, en vez de grupo 1, el nombre Europa. ¿Sí? Si yo este símbolo menos lo reduzco, queda los países europeos como una nueva categoría. Puedo juntar estos dos. Analizar, grupo, crear un nuevo grupo y le ponemos a este grupo Norteamérica. Y los voy agrupando. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con los países que yo quiera. Analizar, grupo, crear un grupo. Asia, etcétera. ¿Sí? Y así voy generando los grupos que a mí me convengan. Y los puedo naturalmente ordenar de acuerdo a como yo quisiera. Puedo ocultar los otros, los detalles cada vez que presiono el menos, que está adelante, oculto el detalle y dejo esto. Noten que en los campos de tabla dinámica apareció una nueva variable que es la variable destino 2. Si yo la saco, van a aparecer nuevamente los países como estaba al inicio. ¿Sí? Yo puedo aquí, pocas palabras, es la tabla dinámica o la herramienta tabla dinámica la que crea una nueva variable que en este caso tiene los continentes, los países o lo que nosotros deseamos poner. ¿Sí? Podemos dejar entonces directamente nuestro filtro. Podemos volver con destinos y sacar este destino 2. Y ahí volvemos a tener la tabla como nosotros queríamos. Y también naturalmente puedo ir filtrando los países que yo deseo excluir de la presentación. Una cosa que puede ser muy útil es que si yo quiero saber el detalle de alguno de estos datos, basta con que yo haga un doble clic sobre ellos para que extraiga y lleve a una nueva hoja solamente los datos que yo le he pedido. En este caso, los datos de Corea para cada uno de los años. Si esto, por ejemplo, lo hago ahora, voy a poner aquí el año, voy a sacar el filtro, porque la última vez que puse tenía filtro, puedo recuperar exclusivamente las exportaciones a Argelia, en tal año, o lo que yo voy a hacer. Cada vez que hago un doble clic sobre cualquiera de estos, datos, ya sea un total, general, columna o lo que sea, me generará una nueva tabla, una nueva hoja con la tabla de datos para ese país. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es trabajar de diferente manera los valores, configurar los valores. Habíamos visto, voy a sacar el año para hacerlo un poco más liviana la tabla, voy a dejar solamente las sumas de pesos neto para todos los años. Bien, habíamos visto que podíamos configurar el campo de valor como suma, recuento, número de datos, promedios, los valores máximos, los valores mínimos, los productos, es decir, la multiplicación de todos los números que están ahí, contar cuántos son números, desviación estándar poblacional, varianza y varianza poblacional. Vamos a dejar eso entonces expresado el valor total como la suma, pero ahora vamos a mostrar este valor de suma como porcentaje del total general, es decir,
¿Cuánto representan los 31 millones de kilogramos de los mil y tantos miles de millones, de los mil y tantos millones de kilogramos? Aceptamos, y lo que tenemos ahora es que cada una de estas cifras representa un cierto porcentaje del 100%. ¿Sí? Sigue siendo la suma, pero expresada como porcentaje del total general. Si ahora yo pongo los años, vean que voy a hacer un poco más anchas estas columnas para que lo veamos un poquito mejor. ¿Ya? Tenemos entonces que el 100% de exportaciones, que corresponde a todas las exportaciones de todos los años, ¿sí?, se expresa como un 0,77% en Alemania el 2014, 0,005% Noruega el 2017, 0,56% todas las exportaciones a Corea en todos los años, 23,43% las exportaciones del año 2015, etc. Podemos también, voy nuevamente a configuración de campo, en vez de porcentaje del total, puede ser como porcentaje del total de las columnas. En este caso, cada columna representa 100% cada año, y vemos cuál fue la participación de cada país en cada año. Podemos hacer lo mismo, configuración de campo, pero en vez de hacerlo por columnas, hacerlo por filas. Y en este caso, cada fila es el 100%, y por lo tanto las exportaciones a Argelia, el 19,8% fue el año 2014, perdón, el 19,6%, y el 80% el 2015, y nada los años subsiguientes. Respecto a las opciones de tabla, podemos acceder a ellas a través del botón derecho, estando naturalmente sobre la tabla. Aparecen las opciones de tabla dinámica. ¿Cuáles son quizás las más importantes? Esta, autoajustar anchos de columna, significa que cuando cambiamos los datos, la columna cambia de ancho. Mantener el formato, cuando los hago, cada vez vuelve al formato original. Ojo con esas. Puedo mostrar o ocultar los totales. Si es que no me interesan, a veces los totales no sirven. Botón derecho, regreso. Y las otras son opciones que generalmente no las uso y no las voy a presentar ahora. Por último, hay un tema muy importante que tiene que ver con los datos que está manejando, y eso lo tenemos con analizar. Aparecen dos opciones que son importantes: actualizar y cambiar origen de los datos. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno genera una tabla dinámica, Excel prepara un archivo con los datos, un nuevo archivo con los datos que no los muestra, pero que están en alguna parte y accede a él. Y eso significa que si es que yo modifico estas cifras, voy a borrar aquí estos datos para que ustedes entiendan. Aquí voy a borrar solamente todos estos que son como el 2017. Parece que esto, voy a borrar algo de más. Borré estos datos, sin embargo, mi tabla sigue estando igual, está llena de datos 2017, por el simple hecho que lo que yo borré fue, ya lo dije, los datos, pero no la tabla de base, no la base de datos que está usando la tabla dinámica. Sin embargo, si yo actualizo, el año 2017 va a desaparecer, porque ahora no hay datos para el año 2017. ¿Sí? Y si yo pido que me los muestre, me va a decir, ¿sabes qué? No hay nada, no existen, porque los he borrado. Moraleja, cada vez que yo modifico los datos de origen, necesito actualizar mi tabla dinámica. ¿Sí? Lo mismo puede pasar a veces cuando yo agrego al final de los datos alguna nueva variable. Por ejemplo, yo podría en los datos agregar el precio, ¿sí?, entendiendo que el precio es igual al valor dividido por la cantidad. ¿Sí? Copio a lo largo de toda la hoja, pero acá no ha pasado nada, porque no tengo considerado esa columna en mi tabla dinámica. Lo que debo hacer es ir a analizar,
cambiar el origen de los datos y ahora señalarle que no solamente quiero hasta la columna G, sino que deseo hasta la columna y voy a cambiar solamente la letra H. Acepto y ahora aparece la variable precio. Y puedo analizar el precio por año. ¿Sí? En este caso la variable fue cuenta. Podemos, botón derecho, borrar, resumir valores como por promedio. Y después, como siempre, modificar los formatos de tal manera que tenga los datos como a mí me interesan. Aquí aparecen dividido por 0 porque no están los datos. Con eso hemos visto algunos aspectos especiales, algunos aspectos más avanzados de lo que son las tablas dinámicas.